Uf. Lo de Andercel y Kerem Bürsin acaba de explotar de nuevo, y esta vez con unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie. Hande ha soltado una bomba: Kerem Bürsin siempre vivirá en su corazón. O sea, ¿quién no se esperaba esto? Pero ojo, que no es un simple lo quiero mucho. Es un siempre vivirá. Eso es nivel de otra dimensión. Para ser honestos, yo pensaba que ya estaba todo más que superado, ¿no? Que cada uno por su lado con sus proyectos, con sus vidas. Pero va a ser que no. Siempre queda esa espinita, esa huella imborrable. Y ella, tan sincera, tan directa, lo ha dejado caer sin tapujos. Imaginaos la escena: una entrevista, le preguntan por Kerem, y zas la verdad al desnudo. No se ha andado con rodeos, y eso, la verdad, se agradece. En un mundo donde todo es tan políticamente correcto, ver a alguien decir lo que siente así, con esa valentía. Es oro puro. Lo que yo creo que está pasando es que el tiempo cura muchas cosas, pero no borra los recuerdos importantes. Y con Kerem, está claro que hubo algo muy fuerte. No solo una relación, sino una conexión que, según Hande, ha dejado una marca permanente. Y es que, seamos sinceros, la química que tenían en pantalla y fuera de ella era brutal. ¿Os acordáis de los Senkalkam? Esa serie nos hizo soñar a todos. Y gran parte de esa magia, a mí me parece, venía de la relación real que tenían. Se notaba en sus miradas, en sus gestos. Era auténtico. Muchos dicen que esto es solo una forma de mantener el interés mediático, ¿verdad? Que quizás es una estrategia para que se hable de ellos, para reavivar la llama de su popularidad. Y yo entiendo ese punto de vista porque en este mundillo, todo puede ser. Pero, ¿y si es genuino? ¿Y si Hande, después de todo este tiempo, todavía siente ese cariño tan profundo por Kerem? Yo tiendo a creer en la sinceridad, aunque a veces nos cueste un poco. Y creo que estas palabras de Hande suenan muy, muy reales. Es como cuando te preguntan por un ex que marcó tu vida, y por mucho que tengas pareja nueva, hay un rincón para esa persona especial. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podrían volver? Esa es la incógnita que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque a ver, si dice que siempre vivirá en su corazón, eso da pie a muchas interpretaciones. Podría ser un cierre bonito, un homenaje a lo que fue. O podría ser una puerta entreabierta, una señal de que todavía hay sentimientos. La verdad es que me encantaría saber qué piensa Kerem de todo esto. ¿Él también siente lo mismo? ¿Ha pasado página o guarda también un hueco para Hande? Piénsalo bien: si tú dijeras que alguien siempre vivirá en tu corazón, ¿sería porque ya no sientes nada o porque esa persona es única? Yo personalmente creo que hay un tipo de amor que, aunque la relación termine, se transforma. Se convierte en un cariño profundo, en un respeto, en un agradecimiento por lo vivido. Y creo que eso es lo que Hande está expresando. No es solo un amor romántico, es un amor de esos que te marcan de por vida. Y eso, amigos, es algo muy poderoso. A mí me parece fascinante cómo estas dos personas, que se conocieron en un set de rodaje, han conseguido mover a tanta gente con su historia. Y ahora, con estas declaraciones, nos dan un nuevo capítulo para debatir. Yo estoy deseando ver si esto lleva a algún lado, o si simplemente es una forma de cerrar un ciclo con cariño. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Hande sigue enamorada de Kerem, o es solo un bonito recuerdo que quiere honrar?